¿Qué tal? Sigamos con el seminario de Relaciones Colectivas. Mi nombre es Gustavo Lacerna. El tema 2.1 es libertad sindical. Vamos a hablar de varias cosas aquí. Vamos a comenzar ya a entrar un poco al tema sobre propiamente de relaciones colectivas, qué es la libertad sindical, cómo es que nace la libertad sindical y por qué es importante la libertad sindical. La unidad 2, instituciones de derecho colectivo del trabajo, libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Tema 2.1, libertad sindical. Aquí vamos a hablar de 6 puntos. Va a ser de hecho, un día bastante largo porque vamos a hablar de muchos temas. Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Contenido como derecho complejo, expresiones, tipología, condiciones de la afiliación, facilidades de los dirigentes, fuero sindical, licencia sindical, disolución de la organización. Algunos temas verán que son más ligeros, que tienen más que ver con listados, como que un checklist de cosas, así que no se preocupen, si bien son 6 temas, al menos la mitad de ellos tienen que ver con formalismo y no tanto con cosas más profundas que nos puedan llevar hacia un análisis, digamos, un poquito más largo de explicar, ¿no? En libertad sindical, aquí hay algunos conceptos sobre lo que es la libertad sindical, que es el primer punto el que quería hablarles. Tenemos el concepto de la OIT, el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, y aquí he puesto un concepto sobre el derecho colectivo del trabajo, un poco para entrar a, a temas un poquito más normativos y ya para que nos vaya preparando para cuando nos toque hablar sobre negociaciones colectivas propiamente dichas. Como verán, tenemos aquí unos 3 conceptos bastante claros de lo que es la libertad sindical y cómo es qué es lo que busca, ¿no? Es un derecho directamente relacionado con los derechos laborales de los trabajadores, así que va a estar bastante interesante. También nos toca hablar de la constitución política, qué derechos consagra y qué entendemos por libertad sindical, ¿no? O sea, es un derecho reconocido constitucionalmente, ¿no? Está garantizado por la Constitución y esto significa que es de obligatorio cumplimiento, o sea, no es negociable, ¿no? Es un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no? Y está compuesto, como vemos aquí, por un aspecto orgánico y un aspecto funcional, y la facultad de toda persona de formar organizaciones sindicales. O sea, yo tengo ese derecho de poderlo hacer, nadie me puede decir que no, no es que yo estoy en una empresa y la pauta ahí sea que no formar organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores, eso va en contra de la Constitución, porque es parte de mi derecho a libertad sindical. No solamente libertad sindical la debemos entender como el derecho a formar parte de un sindicato, sino también conformarlo y también retirarnos de la organización sindical. El aspecto funcional referido a la facultad de afiliación o desafiliación, lo conversábamos, ¿no? O sea, mi derecho no solamente es de afiliarme y formar organizaciones, que es lo que en estricto todos piensan, ¿no? Sino también de poder decir en el momento en que yo considere no quiero seguir y te retiras. Nadie te puede obligar a quedarte tampoco. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Un poco sobre negociación colectiva, que es otro derecho también reconocido por la Constitución, ¿no? Que es la negociación colectiva. Aquí hay algunos conceptos de cuál es su objeto. Vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar del derecho colectivo, de qué cosa es el derecho colectivo, por qué sirve el derecho colectivo, por qué nace el derecho colectivo. Vamos a hablar un poquito más de este diálogo social, de equiparar pues, este poder, ¿no? De podernos llevar a través de la negociación colectiva a las organizaciones sindicales a un nivel similar al del empleador, con el fin de llegar a acuerdos en beneficio de los trabajadores, que finalmente son quienes mueven la empresa, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en consideración. Así que acá ya comenzamos a entrar un poquito más digamos, al tema que nos aborda, que son las negociaciones colectivas, ¿no? La huelga también es un derecho constitucionalmente reconocido. Estos, digamos que son como un triángulo, ¿no? Está libertad sindical, negociación colectiva y huelga como 3 derechos importantes de la Constitución que forman parte del derecho colectivo, ¿no? ¿Qué es la huelga y por qué nace este derecho? Este derecho de hacer una paralización de las labores y de reclamar los derechos de un punto de vista mucho más activo, ¿no? Le hemos puesto a la izquierda, encontrarán cuáles son un poco el efecto de la huelga, ¿no? ¿Qué cosa es la huelga?
desde un punto de vista más jurídico, digamos, a partir de una norma que lo regula. También hemos puesto un cuadro de las modalidades, qué tipo de huelgas existen y qué nombre le podemos poner a cada una de ellas, bastante interesante. Contenido como derecho complejo, como cuáles son las características del derecho colectivo del trabajo, por qué nace el derecho colectivo del trabajo, qué cosa es y por qué es que debemos estudiarlo, ¿no? Hablamos de organizaciones sindicales, de equilibrio de fuerzas, un poco lo que les comentaba en las dos diapositivas anteriores, y cómo esto de estar normado con el fin de que haya un reconocimiento, ¿no? Porque desde el momento en que se encuentra en la Constitución, esto exige que haya una normativa que sea desarrollada para tal efecto, ¿no? Por eso es que es importante que lo tengamos en cuenta. Los derechos constitucionalmente reconocidos como los derechos laborales son importantes y son necesarios porque nadie puede ir sobre ellos y tú no puedes renunciar a tus derechos laborales. Así que no, va a estar bastante interesante todo este desarrollo. Contenido, fuentes del derecho colectivo, la constitución política, tratados internacionales. He tratado acá de hacer un listado de tratados internacionales que nos llevan hacia este reconocimiento de derechos. Así es que vamos a hablar de ellos rápidamente porque a ustedes sí les va a servir como referencia si quisieran hacer algún informe o algún análisis, porque es importante que lo tengamos en consideración. Constitución política siempre como documento normativo principal, y luego de ello los tratados internacionales respecto a libertad sindical, respecto a derecho de huelga y las leyes internas, como el decreto supremo 010-2003 o la ley de registro de organizaciones sindicales de servidores públicos. Ya vamos a ir un poco entrando a la normativa privada y pública, un poco para ir conociendo en qué terreno estamos. Expresiones, derecho a sindicalización, derecho a autonomía sindical, negociación colectiva, huelga, protección contra actos antisindicales. Y vamos a hablar un poco de la libertad sindical y sus expresiones, ¿no? O sea, ¿cuándo es que se considera que estás violentando o yendo en contra de este derecho a la libertad sindical? ¿Qué acciones por parte del empleador pueden ser consideradas como un abuso de una violación a estos derechos? Tipos de organizaciones sindicales, también ya vamos a entrar un poco a hablar del Perú, cómo es que funcionan los sindicatos, qué tipo de sindicatos hay, de derecho, de empresa, de actividad, de gremio, y vamos a un poco a desarrollar esta teoría que después va a ser aplicada conforme vayamos viendo cómo es que se desarrolla en la práctica. Condiciones para afiliación sindical, otro de los puntos, ¿no? ¿Qué necesito para afiliarme a un sindicato? Básicamente, el punto número uno es ser trabajador de la empresa. Y a partir de ello algunas otras características que vamos a ir de las cuales vamos a ir conversando, pero básicamente es eso, ¿no? Y recuerden siempre que el afiliarte al sindicato es un ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido, que es el derecho a la libertad sindical. Es importante que lo tengamos en cuenta. Facilidades a los dirigentes sindicales, fuero sindical, licencia sindical, qué cosa es un fuero, por qué es necesario que existe un reconocimiento, por qué debemos de proteger a los dirigentes sindicales, por qué es importante que ellos tengan estas protecciones, porque definitivamente vamos a encontrar, como conversamos desde un primer momento, un conflicto, ¿no? Y un conflicto puede ser abordado desde distintas perspectivas, ¿no? De repente una de ellas nos encontramos frente a un empleador que tiene un método de negociación o una manera de abordar un conflicto, de ganar al 100% y no es nada colaborativo. Entonces necesitan los representantes de las organizaciones sindicales protección respecto a cualquier tipo de acto que pudiera ir en contra de su libertad sindical, por ejemplo, o en contra de la negociación colectiva. Este tema va a estar bastante interesante también. De hecho, una de las ideas que tienen siempre los empleadores es el sindicato es una molestia, el sindicato no suma, el sindicato está compuesto por personas conflictivas y en realidad tenemos que ir cambiando la manera de ver a los sindicatos y a las personas dentro de una organización sindical, ¿no? Igual acá hablamos de facilidades, licencias sindicales, también reconocidas
por las distintas normas que tenemos, ¿no? Básicamente la regla general son los 30 días de licencia por año a cada dirigente sindical durante la negociación colectiva, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? En el sector público son 30 días antes de presentar el pliego, 30 días después de presentar el pliego, en donde se realiza la negociación por trato directo. Hay varios plazos y varias licencias que se otorgan. Sin embargo, también tienen que tener en cuenta que las licencias finalmente son decididas por el empleador cuando se requiere que hayan más días de licencias a los que las leyes reconocen como tal. Así que digamos que también es parte del juego de la negociación colectiva. Actos de concurrencia obligatoria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas son actos de concurrencia obligatoria? ¿Dónde necesariamente tiene que ir el representante de la organización sindical, ¿no? Concurrencia a espacios de diálogo, como el trato directo, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de esos temas también. Disolución de organizaciones sindicales, el empleador no puede decidir que ya están disueltas, el Estado no puede decidir que ya no existan, porque recordemos que tienen un reconocimiento constitucional y esto significa que ninguna otra ley puede imponerse por sobre este reconocimiento. ¿Cuándo se extinguen? Cuando tienen menos de 20 trabajadores, básicamente es la regla general. Entonces, o cuando toman la decisión de hacerlo. Entonces, tenemos una tácita que es el hecho de que si no cumples con el mínimo indispensable no puedes formar un sindicato o mantener un sindicato. Y el otro es que la propia organización sindical decida disolverse y de repente para cambiar, para variar, para llamarse distinto, no lo sé. Tendríamos que un poco conversar de ese tema. Igual ahí dejamos el tema para poderlo desarrollar en la clase. Derecho al trabajo, haciendo refrescando, ¿no? Vamos a ver un video sobre el derecho al trabajo, derecho a huelga, nación colectiva, asociación sindical, que es la libertad de poder incorporarte a un sindicato, formar un sindicato, retirarte de uno. Así que ahí vamos a ver un video interesante también y poder conversar un poco con algunas ideas de cierre sobre el particular, ¿no? Estas son las ideas fuerza que les dejamos, garantía de derechos fundamentales, hemos hablado de derechos fundamentales, la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, derechos constitucionalmente reconocidos, no perdamos ese norte porque es lo que nos lleva a todas las interpretaciones que podamos darle a este tipo de temas y conceptos que querramos decir sobre el particular, ¿no? Instrumentos de diálogo social, desafíos de su implementación, cómo es que necesitamos lograr siempre una solución pacífica, una solución consensuada en la que ambas partes ganen una negociación, ¿no? Impacto en la estabilidad laboral y desarrollo económico y compromiso de las partes de los actores laborales frente a una negociación colectiva, ¿no? Recordemos que el resultado de la negociación colectiva va a ser un convenio colectivo en el que se van a llegar a acuerdos positivos para los trabajadores. O sea, no es que es el resultado de una lucha interminable que tiene como fin que la compañía quiebre, no. O sea, lo que buscamos en una negociación colectiva, lo que se busca en una negociación colectiva justamente es que hayan mejoras para los trabajadores. Desde cualquier punto de vista, aunque sea un sol, aunque sea un aire acondicionado, una mejor silla, cualquier acuerdo en positivo es, está bien para la mejora de las relaciones con los trabajadores y yo creo que eso es importante. Así es que acá vamos a hablar mucho. Espero que disfruten el tema de hoy. Gracias.